En una entrevista otorgada a Epicentro, Benji Espinosa, abogado de la pareja presidencial, aseguró que la fiscalía se precipitó en pedir prisión preventiva, pues en diligencias preliminares para casos comunes son 60 días según la ley y para los complejos 8 meses. Además, la Corte Suprema en el caso de Keiko Fujimori avaló que diligencias preliminares de un caso por investigación de organización criminal, el fiscal puede tomar hasta 36 meses, es decir, 3 años, lo que significa que los fiscales pudieron haber investigado por 3 años a Jennifer Paredes antes de pedir su prisión, pero no lo hicieron, renunciaron a investigarla 35 meses, solo la investigaron un mes preliminarmente y con eso pidieron prisión, por lo que los fiscales tienen que asumir los costos de su premura y precipitación. Por eso el periodista René Gastelumendi señaló que lo que decía el abogado era interesante, porque como ciudadano uno quiere ver que castiguen a las personas sospechosas, entonces emotivamente hablando, el castigo lo exigen como ciudadanos por encima de la libertad, que es su derecho. También recordó que cubrió los casos de Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Susana Villarán, entre otros, y allí se llegó a hablar de la prisión preventiva como un mecanismo de tortura, es decir, no importa quién sea, sino hacer cumplir el derecho y en efecto, lamentablemente la prisión que debería ser la excepción se ha convertido en la regla y se utiliza como un mecanismo de extorsión procesal para doblegar voluntades y así poder lograr una derrota de la fuerza psicológica de las personas. La fiscalía se precipitó, la fiscalía se apuró en pedir prisión. Lo que la fiscalía debió haber hecho es, yo tengo, fíjate René, en diligencias preliminares son 60 días según ley, casos comunes, complejos 8 meses, y la Corte Suprema en el caso Keiko Fujimori avaló que en diligencias preliminares de un caso por investigación de organización criminal, el fiscal puede tomarse 36 meses, 3 años. Los fiscales pudieron haber investigado por 3 años a Jennifer Paredes antes de pedirle a su prisión. No lo hicieron. Renunciaron a investigarla 35 meses. Solo la investigaron un mes preliminarmente y con eso piden prisión. Entonces, los fiscales tienen que asumir los costos de su premura y de su precipitación. En este caso, es interesante lo que usted dice, porque, digamos, como ciudadano, más que como periodista, uno quiere ver castigo, ¿no? Uno quiere ver, sobre todo, castigo a las personas sospechosas, ¿no? Entonces, emotivamente hablando, el castigo lo exigimos como ciudadanos por encima de la libertad, que es un derecho tal vez el más importante, ¿no? Entonces, quiero aprovechar. Yo he cubierto, evidentemente, los casos de Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Susana Villarán, ¿no? Y se llegó a hablar, esto es impopular lo que le voy a preguntar, ¿no? Pero se llegó a hablar de la prisión preventiva como un mecanismo de tortura. Sí, y yo te voy a expresar mi posición, René, que es la misma e inalterable si se revisa. Cuando se dictó la prisión de Keiko Fujimori, yo tuve unas declaraciones en la prensa y dije que era una prisión innecesaria, desproporcionada y abusiva. Cuando pasó el tema Humala, Nadine Heredia, sostuve que era una prisión ilegítima, ilegal e inconstitucional. Lo mismo con Susana Villarán. No importa acá quién sea, importa hacer cumplir el derecho y en efecto, como bien dice René, lamentablemente la prisión que debería ser la excepción se ha convertido en la regla y se utiliza como un mecanismo de extorsión procesal para doblegar voluntades, para poder lograr una derrota de la fuerza psicológica de las personas. Para quebrar, como se dice coloquialmente hablando, para quebrar, ¿no? Y digamos, eso se ve bien desde la orilla de un ciudadano indignado con la corrupción, ¿no? Hasta que le toque, hasta que nos toque. Pero se habló de tortura, usted lo ve como un mecanismo de tortura, incluso se habló también de una preocupación en la Corte Interamericana, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, de hecho, la Comisión Interamericana tiene 2 informes importantes
en los que para poder recopilar la información y emitir las conclusiones que emitió, visitó el Perú y visitó toda América Latina. La primera conclusión fue la prisión preventiva, ¿no es cierto?, tiene una estadística alarmante, abusiva y grave. No es posible en países como en el Perú, se dijo en el primer informe, que 6 de cada 10 presos en el Perú sean presos sin condena, o sea, con prisión preventiva. Son menos los que están cumpliendo cosas. Eso fue. Perdón, el primer informe la última parte, sobre repite esa parte, ¿son menos? Son menos los presos con condena y son más los presos sin condena, los que están a la espera de un juicio. Y eso es alarmante porque el primer informe de la comisión es el uso de la prisión preventiva en las Américas. Ya establecía un índice alarmante. Años después, en el 2017, dicta otro informe de la comisión, que es el informe sobre medidas para reducir la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque la Comisión Interamericana dijo, las prisiones preventivas se están otorgando, se están decidiendo, se están dictando sobre la base de la conmoción social y la alarma social que impacta, que genera zozobra y que causa una legítima preocupación a la sociedad. Pero la prisión preventiva no es para eso. No es una pena anticipada, no es un castigo adelantado. Yo siempre he dicho, la prisión no implica culpabilidad y la comparecencia no implica inocencia. Son medidas procesales. Solo pueden darse, únicamente pueden darse cuando haya un peligro procesal probado. En el caso Jennifer Paredes, por ejemplo, ¿cómo van a decir que hay peligro de fuga si tiene buena conducta procesal y está arraigada? Y sobre la buena conducta procesal es inobjetable. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó el abogado Benji Espinosa, el cual aseguró que la fiscalía se ha precipitado en encarcelar a Jennifer Paredes? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.